compartir y creo que es una palabra que nos va a hacer mucho bien porque tuve bastantes luchas en esta semana por causa de esto. Estuve ahí y el Señor hablaba a mi corazón por lo que lo que voy a compartir, lo que el Señor nos va a dirigir. Le he titulado al mensaje: Vence los malos pensamientos de derrota. El título se titula Vence los malos pensamientos de derrota. ¿Y por qué de derrota? Porque el diablo, que Jehová lo reprenda en esta hora, Amén, es el padre de toda mentira. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y el diablo es el padre de toda mentira. Y él desde un principio engañó a la humanidad, desde un principio engañó a Adán y a Eva. Y es hoy en día, que estamos en el 2025, que sigue engañando, y si pudiera engañar aún a los escogidos, él no va a desperdiciar ningún chance ni ninguna oportunidad para engañarnos, para tenernos derrotados, para tenernos destruidos. Así que vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir a Génesis, vamos a leer, vamos a ir al capítulo 3, porque todo tiene un principio y todo tiene un fin. Entonces vamos a leer en Génesis capítulo 3 y vamos a leer. Padre, leo y predico tu palabra conforme tú me la des, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, por favor, te rogamos. Espíritu Santo, seas tú hablando, Señor. Sé tú ministrando nuestros corazones a través de tu palabra. Tu palabra no vuelve tras vacía, sino que tú harás lo que tú quieres en esta hora. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra caiga en nuestros corazones, en los corazones que van a escuchar esta palabra, Señor. Que vengan dando fruto 100 por 1. Que esta palabra sea transformada en sus vidas. Que vengas con esta palabra que es la espada del Espíritu. Vengas cortando toda mentira, cortando todo engaño, cortando, Señor, toda tiniebla, Señor, que pueda haber en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pues leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos capítulo Génesis 3, versículo del 1 en adelante, y dice: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Primera mentira. Versículo 2 dice: Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Bueno, aquí Dios le dijo no comer. Dice no comer. La mujer amplió un poco más y dijo ni le toquéis, pero bueno. Entonces la serpiente, en el versículo 4 dice: Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis. Segunda mentira, otra mentira que le dijo: No moriréis. Cuando de cierto dijo que si comiéramos del árbol moriríamos. Y en el 5, en el versículo 5 dice: Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Tercera mentira. Le dijo eso, primera mentira. Bueno, hizo algo de mella. Bueno, pues prestó atención, la mujer Eva prestó atención. Uy, ¿qué me está diciendo esto? ¿Qué me está diciendo? La segunda mentira que dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto no comeréis de él ni le tocaréis. Y dice él, la segunda mentira, dice, no moriréis. El diablo nos dice primera mentira, segunda mentira, y nos va diciendo mentiras. Y a veces nos dice una mentira, segunda mentira, y a la tercera nos la creemos, que es, por eso el título es Vence los pensamientos de derrota. Y aquí derrotó a Eva. A Eva la derrotó en la tercera mentira
que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. No necesitamos ser como Dios, ni se nos iba a abrir los ojos, porque nosotros no necesitábamos abrir ojos ningunos, porque Eva y Adán veían a Dios cara a cara, paseaban por el huerto, pasaban con Él, no necesitaban ser más, pero le contó una mentira gordísima. Y dice en el 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, bueno, dicen que fueron abiertos, bueno, todo el mundo conoce la historia. Y desde entonces entró el pecado en el mundo. Esto pasa desde un principio con nosotros, hermanos, que hoy en día, cuando tú tienes un mal pensamiento, los malos pensamientos llevan a malas decisiones, malas actitudes, malas palabras, malos sentimientos. Entonces todo eso viene de una raíz, viene de un principio. Y hoy en día seguimos siendo atacados por lo mismo. O sea, la misma táctica, el diablo siempre opera de la misma manera, que el Señor le reprenda. Amén. Siempre viene actuando de la misma manera. En el mundo hay 3 voces. Está la voz de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está nuestra voz, que nos hablamos, ay, tengo que hacer esto, y tengo que recoger unas cartas, tengo que hacer la compra, tengo que coger leche que no tengo. O sea, tenemos nuestra propia voz. Y luego está la voz del enemigo, que es muy parecida a la nuestra. Muy parecida. Por no decir que imita nuestra propia voz. Porque el diablo imita nuestra propia voz para que nosotros no nos demos de cuenta de que es él. Porque si sabemos que es él, como cristianos, que Dios nos dio poder y autoridad, le vamos a decir, fuera en el nombre de Jesús. No tienes parte ni suerte en mi vida, soy de Cristo y para Cristo, y todo en mi vida es para el Señor, fuera en el nombre de Jesús. Amén. Pero él imita nuestra voz. De hecho, hermanos, los brujos espiritistas, a veces en sus obras malignas del diablo que hacen espiritismo, dicen, no, es que yo quiero hablar con mi abuelita que está enferma, y hacen un espiritismo y vienen a traer la voz de su abuela y habla como su abuela y dicen, sí, esa es mi abuela, porque el diablo está imitando la voz de su abuela, o de su padre, de su hijo, de quien sea. ¿Cuánta gente cae en esa trampa, en ese engaño? No, pero yo era mi madre la que me hablaba. Me acuerdo que estaba en casa y me habló mi madre y era mi madre. Sí, porque el diablo sabe imitar todas las voces. Él es el imitador de Dios, el imitador de nosotros. Él es el engañador de la tierra. Entonces, desde un principio, nosotros caemos en el error. Adán y Eva ya eran cristianos, ya eran hijos de Dios. Nosotros, este mensaje es para los hijos de Dios. Amén. Así como la hermana tiene la unción para predicarle a los que no son creyentes, otros tenemos la unción para predicarle a los creyentes. Y así es, esta palabra es para los creyentes. Porque hoy en el mundo hay muchísimo engaño. Y el diablo nos hace tener malos pensamientos. Entonces, vemos, hermanos, que vamos a ir a Mateo 15, vamos a leer desde el versículo 16 en adelante. Esto pasó en el jardín del Edén en el principio, pero Jesucristo, nuestro Señor, nos viene repitiendo lo mismo. En Mateo 15, versículo, desde el 16 al 20, dice así. Jesús dijo, el mismo Señor, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Y los versículos claves aquí son el 19 y el 20, que dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias,
Y estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con manos sin lavar no contamina al hombre. Pero dice el Señor que esto es lo que contamina los pensamientos. Entonces, hermanos, nada, absolutamente nada puede haber de bueno en pensar mal. No puede haber nada bueno. Porque hay gente que pues tiene un mal día y se sienta en el sofá y venga a pensar, nada va a salir bueno de ahí si hay malos pensamientos. Y yo lo digo, hermanos, porque a mí me pasa, porque yo siempre predico lo que yo vivo. Porque hay gente que predica, pero yo lo he experimentado en mi vida. No es decir, bueno, es que tú no sabes por la que yo estoy pasando, pero yo también paso luchas. Y yo lo hablo desde mi experiencia. Y hoy en día vemos que los cristianos están muy baqueteados para allá y para acá, porque recordemos que el mismo Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro, el diablo me pidió para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que no te le falte la fe. Y el Señor nos sigue hablando, yo he rogado por ti, por mí. El Señor sigue rogando, porque hoy en día lo que más roba el diablo es la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe primero le está en la mente. Porque nosotros creemos, la mujer del flujo de sangre había ido a todos los médicos y había gastado su dinero y nada. Pero ella pensó, tuvo un buen pensamiento, no un mal pensamiento. Tuvo un pensamiento, en vez de ser de derrota, un pensamiento de fe, de poder, de que se puede. Amén. Y ella dijo, si tan solo le tocara el manto, porque claro, ella era inmunda, en aquel entonces era inmunda por tener el flujo de sangre. Entonces ella le tocaba así el manto por detrás y ya nadie se iba a enterar, ni Jesús se iba a enterar. Qué engañada estaba esa mujer en ese sentido, porque Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Dios lo sabe todo, lo puede todo, es todopoderoso el Señor. Amén. Y entonces esa mujer pensó bien y dice, si tan solo, si yo le toco, yo voy a quedar sana. Entonces esos pensamientos de bien actúan en bien. Los pensamientos del mal actúan en mal. Entonces, si tú estás pensando, qué horror, y ahora cómo voy a hacer, y cómo va a ser mi vida, y boom, boom, boom. Hermanos, primero, nada va a salir bueno de ahí. Segundo, la energía, la fuerza, el poder te agota. No sé si le ha pasado, a mí me ha pasado de tanto pensar, no tenía ni fuerza, así, ir de allá para acá sin fuerza, porque te agota, te come la energía, te come todo. Y luego, no te come la fe, te roba la fe. La fe, lo contrario, es la duda. Si tú tienes fe, lo contrario es duda. Una cosa es el bien, otro el mal. Uno es la luz, otro es las tinieblas. Si yo pienso mal, resultado, me va a ir mal. Si pienso bien, resultado, me va a ir bien. Pero el diablo ha engañado a Eva y sigue engañando ahora. No morirás. Mira, tú piensas así, no pasa nada. Total, no lo haces para nadie. Nadie te ve tus pensamientos. Algunos pensamos que Dios no ve nuestros pensamientos, pero Dios ve antes de que hablemos. Dios ya sabe porque Dios conoce nuestro corazón. Entonces necesitamos más que nunca salir del pensamiento de derrota. Porque el pensamiento de derrota es totalmente del diablo. Y las cosas hay que decirlas claras, porque como hay tanto engaño en el mundo, pues al pan pan y al vino vino, se dice aquí en España. Lo claro es claro y lo oscuro es oscuro. La verdad es verdad y la mentira es mentira. Y el padre de mentira, que es el diablo, está engañando a la humanidad entera y a los mismos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo los engaña? ¿Cómo les roba? Yo tengo una prédica que la prediqué hace años que dice, ¿qué es lo que te está robando el diablo? Y ahora me viene a la mente. El diablo está robando lo que tú le permites pensar. Si tú le permites de que no vas a poder,
Él toma derecho legal de que no vas a poder, de que no te va a ir bien, de que no te vas a enfermar. Porque hay gente que tiene incluso enfermedades psicosomáticas. Bueno, el pastor sabe un poco más de eso, que él estuvo metido en todo así de hospital y eso. Psicosomático es una cosa que lo tienes en la mente. Ay, que y al final una persona incluso se puede llegar a enfermar. Y es necesario pararnos a pensar lo que estamos pensando. Es decir, yo tengo que pararme a pensar qué es lo que yo opino de mi familia. Si yo opino ciertos pensamientos, tengo que ver a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la verdad, si eso es verdad o eso es mentira. Porque si no me va a traer por la calle de la amargura. Nos va a traer por la calle de la amargura. Por ejemplo, si yo me dice el Señor en su palabra, serás salvo tú y toda tu casa. Yo mismo salvaré a tu casa. Yo mismo salvaré a tus hijos. Lo dice la palabra de Dios. Y dice, si yo creo, tengo fe, dice, tal es tu fe, así te sea hecho. Porque el Señor obra así por la fe. Dios se mueve por la fe. Claro que hay una voluntad humana, porque como bien nos compartía la hermana, hay gente que Dios le da la oportunidad de salvarse y no se salva. Hay gente que el Señor le da a personas la oportunidad de congregarse a una iglesia y no vienen. Pero una cosa es la voluntad, pero la voluntad de Dios es para bien. Porque hermanos, ¿cómo podemos nosotros pensar bien si no conocemos los pensamientos de Dios? Porque en el mundo hay una filosofía. Piensa positivo, mente positiva, pero eso no es la verdad. Eso no es la verdad. Porque Dios estableció desde el Génesis, desde el principio de la creación, estableció su palabra y su voluntad. Entonces nosotros nos tenemos que guiar por su palabra y por su voluntad. Y vamos a ir, antes de todo, primero tenemos que saber qué es lo que piensa Dios. Según lo que piensa Dios, pues nosotros tenemos que pensar, porque a veces pensamos en nuestro entendimiento, pero no pensamos en el pensamiento de Dios. Y para eso necesitamos saber qué Dios piensa. Entonces vamos a leer en Jeremías 29:11, Jeremías 29:11, y vamos a ver lo que piensa el Señor. Y dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, hermanos, queda claro que el pensamiento de Dios es de bien. ¿Cómo son nuestros pensamientos? ¿Son de bien? No, porque mira, yo pienso que ya la prueba que me hice médica ya va a salir mal. Yo creo que mis hijos ya no me van a hablar. Yo creo que ya esto se acabó, es el final. Esos son pensamientos de mal. Son pensamientos diabólicos. Los pensamientos de Dios para con nosotros es de bien. Entonces nosotros tenemos que pensar cómo piensa Dios. Porque dice aquí, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz. ¿Estás teniendo paz? ¿Lo que piensas te trae paz? No, es que me estoy poniendo nerviosa. Ay, cómo se me estropea el coche. Ay, ahora que se me sale el corazón si se me estropea el coche. Esos pensamientos no son de paz, son de angustia. Pero si nosotros decimos, bueno, no sé si se me va a estropear el coche. Si se me estropea o no, yo sé que los pensamientos de Dios hacia mí es que si se me estropea este coche, Dios me da otro. No sé cómo lo va a hacer el Señor, pero Dios me va a proveer, porque Dios dice que suple todas nuestras necesidades. Yo no sé si tendré algún problema físico, de salud, pero si lo tengo, Él es mi sanador. Y aparte de sanador, también Dios puso médicos, puso medicina, puso muchas cosas que Dios nos lleva a bien. Entonces tenemos que ver en nuestro día a día qué pensamientos tenemos con respecto a la economía, con respecto a la salud, con respecto a la familia, con respecto incluso
gracias a Dios, de momento, hay libertad de culto. Llegará un día que no podamos tener tanta libertad de culto. Van a venir más guerras, rumores de guerras, más terremotos, más cosas, porque Mateo 24 se está cumpliendo. Pero si nosotros no tenemos nuestra mente, porque cuando veamos esas catástrofes y cuando veamos esas guerras y esas persecuciones o lo que tenga que venir, vamos a pensar que Dios es malo con nosotros. Pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué lo has permitido? No, es que Dios tiene un plan para bien. Un plan. Amén. Y esto que voy a decir es un poco fuerte, pero es la verdad. Hay países, sobre todo la gente latina lo sabe bien, que mientras que no le viene una guerra no claman a Dios, porque como viven en esto, ¿por qué tengo que clamar a Dios? Pero cuando viene una guerra y hay una escasez, España tuvo que hace años emigrar a otros países porque no había para comer. Yo tengo familia que tuvo que ir a Venezuela, a Francia, a Inglaterra, a buscarse la comida. Entonces, cuando hay países que no tienen una persecución, no claman a Dios. Hay familias, personas que hasta que no le viene un problema, no claman a Dios. Entonces, pero cuando las cosas ocurren, sabemos que Dios nos ama, tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros, a pesar de una guerra, a pesar de una catástrofe, a pesar de una enfermedad. Cuando nosotros sabemos la voluntad de Dios para con nosotros, ya venga lo que venga a tu país, a tu vida, a tu matrimonio, a tu economía, a tu salud, yo sé que Dios está conmigo. Sé que Dios está permitiendo todo eso porque tiene un plan mejor. Dios me está llevando a mejor. Porque aún cuando los egipcios les perseguían, los israelitas les perseguían los egipcios y se encontraron al borde del río hasta que se abrió las aguas, hasta ahí ellos estaban diciendo, pues nos van a matar, nos vamos a morir. Pero Dios tenía un plan mejor. Era quitar la tierra prometida, era llevar la tierra prometida. E incluso personas que son de otro país dicen, ¿para qué me trajo Dios aquí a España? A morirme aquí, no había sepulcros y cementerios en mi país para venir aquí, que hasta mi cuerpo me lo tienen que repatriar para otro lado, ¿no? Podremos pensar. Pero Dios tiene un plan, un propósito. Dios nos escogió el lugar donde vivimos, la familia con la que estamos, hasta los trabajos. Dice, yo no sé por qué estoy en este trabajo, la verdad. Es que Dios me tiene que sacar de aquí. Dios tiene un propósito, tiene un plan. Tenemos que aprender en esas cosas. Tenemos que aprender. Incluso estamos también para hacer luz a otras personas. Porque otras personas necesitan oír la palabra del Señor. Entonces, tenemos que tener bien claro que los pensamientos de Dios son de bien para nosotros. Cuando Él tiene pensamientos de paz y no de mal, nosotros tenemos que pararnos a pensar, bueno, ¿qué estoy pensando en este problema? ¿Será que ya hasta aquí he llegado? ¿Hasta aquí yo ya no puedo más? Y entonces ahí se despliegan tres voces, las tres voces. Está Dios hablando que te está diciendo, cree en mí, que yo tengo todo el poder, tengo todo el control. A veces oramos por la gente y le decimos, bueno, Dios tiene el control, tú tranquila, vamos a estar orando, Dios tiene el control. Pero ¿lo creemos o no lo creemos? Si lo creemos, bueno, así como, bueno, pues mira, si me quieres robar el bolso, róbalo. Ya Dios me dará otro bolso mejor o dame otra cosa mejor. Dios lo hará, Dios obrará. Está la voz nuestra, que nosotros mismos somos los que hablamos mal. Nos decimos mal, en vez de alentarnos y decir, no creo en Dios. El rey David en los salmos siempre dice, alaba mi alma al Señor. Porque nosotros, por nuestra naturaleza caída, nosotros tendemos a pensar mal y a hablar mal. Esa es nuestra naturaleza. Pero como el rey David en los salmos conocía su naturaleza, decía, alaba alma mía al Señor, porque nuestra alma es de pesimismo, de derrota, de todo va a ir mal. Y entonces alabamos al Señor cuando entendemos que Dios está al control, Dios está al control de todas las cosas. Por eso vemos en Jeremías cómo habla Dios, cómo piensa Dios.
Entonces necesitamos más que nunca, mirad hermanos, los pensamientos de Dios son de paz, porque mucha gente dice, el mal es la consecuencia del pecado del hombre, no Dios. No podemos atribuir a Dios todos los problemas, porque ¿por qué Dios lo permitió? Yo he escuchado muchas veces, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios permitió que se muriera mi padre? ¿Por qué Dios permitió que se muriera mi madre? ¿O que me echaran del trabajo? ¿O que mi marido me abandonara? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Cuántas veces nos porfiamos con Dios, discutimos, le decimos a Dios, le reclamamos a Dios? Pero Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Dios es buena y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Nosotros no podemos, porque cuando decimos eso es que no estamos conociendo a Dios. Porque Dios todas las cosas las permitió para nuestro bien. No sé si a alguno de vosotros le pasó una cosa muy mala que creía que era muy mala de aquel entonces y se creyó que ya se hundía, que ya no podía más y de repente Dios le llevó a otro nivel, a otra cosa que ahora le damos gracias a Dios. A mí me ha pasado de que Dios me ha quitado cosas que yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué, Señor? Es que no lo entiendo. Y luego pasaron unos años y aleluya, Señor. ¿Cómo tú sabías que eso me lo tenías que quitar, Señor? ¿Cuánto nos ha pasado? Entonces, no le podemos atribuir al Señor cosas que nos están pasando, sino que Dios tiene todo el control y nuestros pensamientos tienen que ser de paz y de bien, de paz y de bien. Entonces, hay varios pensamientos, hermanos, que nos llevan, son pensamientos prohibidos por Dios. Dios los condena. Dios va totalmente en contra de Dios. Por ejemplo, hay pensamientos que tú estás odiando a una persona, le estás faltando, tienes falta de perdón contra esa persona y pasa un día y dos y un año y nada más que la ves se te revuelve, ¿no? Como decimos nosotros, ¡ay, ahí viene esa! Yo la voy a hacer que ni la conozco, yo voy por aquí, porque tenemos eso ahí y pensamos mal de esa persona, le odiamos a esa persona y esos son pensamientos que son envenenados por el enemigo, porque Dios son pensamientos de paz. Dios no va a hacer que tú odies a esa persona, al contrario, Dios es amor y cuando recibimos su amor por medio de su Espíritu Santo nosotros podemos amar lo inamable, porque Dios, como estando en la misma crucifixión de la cruz, había dos ladrones y le estaban aún abucheando diciendo sálvate, sálvate, y él tenía amor para Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Como Dios es amor, nosotros podemos amar, pero si nosotros en nuestro corazón tenemos pensamientos de odio, no, es que yo no le perdono a esa persona, no, ni le hablo, si viene por ahí yo ni le hablo. Esos pensamientos son contrarios a la voluntad de Dios y estamos corriendo peligro, porque el día de mañana que Dios nos llama a su presencia y que tengamos que ir a su juicio, porque dice que todos, una vez muertos, tendremos que presentarnos delante de Él y va a haber un juicio y el Señor va a pesar lo que tenemos en nuestro corazón. Y hay veces que la gente dice, no, bueno, yo no le hago mal a nadie, yo voy a la iglesia, leo la Biblia, hago mis oraciones, pero tienes ahí a una persona que la tienes ahí en su corazón, eso está mal, porque por lo que hagas el resto de bien, por una cosa que hagas mal que es en contra de lo de Dios, Dios te lo va a reclamar. Entonces es muy peligroso lo que pensamos, por eso es muy necesario pensar lo que pensamos, o sea, pararnos, bueno, vamos a ver, yo voy a hacer un análisis de mi vida y qué es lo que pienso de toda mi vida, de distintas áreas de mi vida, porque hay distintas, a lo mejor estás bien en un lado, tú tienes buenos pensamientos para tu familia, buenos pensamientos para tu trabajo, pero luego tienes a lo mejor otro pensamiento de otra área de tu vida que tú no piensas bien, y eso te está causando y le estamos dando derecho legal al diablo para derrotarnos. Entonces, los pensamientos nuestros tienen que ser pensamientos que vayan conforme a la voluntad de Dios.
Mirad, una de las cosas que más el enemigo ataca es que nos va a hacer pensar lo que no tenemos. Nunca el diablo te va a decir, mira, tienes a Dios, estás bendecido, tienes a la palabra de Dios, tienes familia, tienes una casa donde vivir. No te va a decir eso el diablo. El diablo no va a decir por ahí. Ni nosotros mismos a veces lo pensamos. La tendencia del hombre es pensar lo que le falta. A Eva decía, ay, para adquirir, si tomo de ese fruto, para adquirir conocimiento y sabiduría. Y a veces pensamos, no, si tuviera un coche, uy, si tuviera una casa, no, estaría mejor si estuviera casado, porque como estoy solo o sola, no, mejor si me divorcio. Es que si me divorcio se me acaban los problemas. Yo de esta persona no la aguanto. El otro, mis hijos, mira, mejor que se vayan con su abuela, porque yo no la aguanto. Hermanos, son pensamientos reales. Son pensamientos que tenemos esos pensamientos. Entonces el diablo siempre nos va a decir, bueno, es que te falta dinero, es que te falta una casa, es que te falta un coche, es que no tienes quien te quiera, es que nadie te apoya, es que siempre, el diablo siempre nos va a hablar por ahí. Pero Dios es todo lo contrario. En mí tenéis paz. Como bien decía el pastor, tenéis descanso. Venid todos los que estáis cansados y trabajados, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La carga de Jesús es fácil. Lo que pasa es que nosotros queremos coger la carga nosotros sin el Señor. Y el yugo tiene dos agujeros. Un lado se pone un buey y tiene otro, y son dos bueyes. Son dos bueyes, el yugo lleva y uno vamos andando así, así. Bueno, yo voy a trabajar, yo voy a hacer, Señor, tú ven conmigo, Señor, ven conmigo, y entonces llevamos el yugo. Cuando no llevamos el yugo del Señor, yo todo lo tengo que hacer, a ver ahora, yo no puedo, yo me estoy estresando, esto me supera, todos esos pensamientos. Entonces, una de las cosas que más usa el diablo, le usó y lo sigue usando, es que te falta. Siempre te va a faltar algo, para el diablo te va a faltar. Pero dice en la palabra de Dios que todas las cosas nos las dio Dios, todas. No tenemos necesidad de ninguna cosa, porque Dios nos hizo completos en Cristo. Estamos completos en Él. Entonces, cuando tenemos esos pensamientos, tenemos que automáticamente decir, vamos a ver, ¿cómo que me falta? ¿Cómo que yo no puedo? Vamos a ver, si Dios dijo que todo lo podía, que estoy completo en Él, esto es una mentira, fuera en el nombre de Jesús. Y vamos a leer cómo vencemos, cómo podemos vencer este problema que ha sido, que está siendo, e incluso para quien no esté muy relacionado con la voz de Dios. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios, porque a veces, si el diablo puede incluso, a veces estamos viendo las noticias, y en las noticias cuentan muchas mentiras, porque la mitad de los noticieros cuentan 80 mentiras y un 10 o un 20% de verdad. Por ejemplo, la pastora sabe bien, Israel está atacando a Siria, está habiendo muchas muertes y hay mucha gente pues que está sin casa y está hambruna, ¿no? Hay una hambruna ahí. El mismo Israel, aún a pesar de que hay una guerra, porque la guerra es contra Hamás, no contra los sirios, la misma guerra, o sea, en la misma guerra, Israel envió alimento para que los sirios comieran, los gazatís comieran. Y ese mismo alimento que Israel mandó, los de Hamás, o sea, los yihadistas, los terroristas, cogieron los camiones. Eso no sale en la televisión. Eso es una mentira. Entonces, claro, tú estás viendo las noticias a mediodía, estás ahí viendo el noticiero y dices, no, es que Israel, no, o sea, tiene a la gente en pobreza. No, la pobreza la tienen por los terroristas que tienen allí, no por Israel. Los terroristas fueron los primeros que atacaron a Israel. Entonces, claro, son mentiras. Y tú
quien no tiene conocimiento, son más malos los israelitas, ¡ay, qué pueblo judío más malo! No, pero es que tienes que saber la verdad, de dónde viene todo eso. Y como eso, las cosas, pues engaños que hay, que te pueden engañar comprando un móvil, comprando un coche, yendo a firmar un contrato de trabajo, miles de cosas que hay engañosas. Pero necesitamos mucho saber la voluntad de Dios y la voz. Señor, háblame, esto es bueno, esto es malo, porque dice que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios y Dios nos va a guiar. Entonces, ¿cómo podemos vencer para nuestro día a día, para estar en victoria? Porque, hermanos, Dios nos ha dado la victoria, nos ha dado ya. Él venció por nosotros, porque hay cosas que nosotros no podemos vencerlas, no podemos. Entonces Dios ya nos la dio la victoria, porque yo lo hablo y lo comento muchas veces. Yo fumaba y yo nunca pude dejar de fumar. Yo fumaba 2 cajetillas de tabaco, nunca pude. Compré chicles, parches, me ponía parches, hice cursos, me leí libros, hice de todo, nada, hasta que vino el poder de Dios. Cuando viene el poder de Dios, tú vas a poder vencer en cualquier área de tu vida. Entonces, para salir, lo primero que tenemos que hacer es que dice, vamos a leer en 2 de Corintios 10. 2 de Corintios 10. Leemos 2 de Corintios 10 y el versículo 4 y 5 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tú dile al que tienes al lado, bien alto, bien gritando, dile al que tienes al lado: ¿te has sentado al lado de uno que es más que vencedor por medio de aquel que me amó, mi Señor Jesucristo. A Él toda la gloria. Amén. Y a Él toda la honra. Amén. Nosotros hemos vencido. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, es llevar cautivo toda mente a la obediencia a Cristo. Amén. Estoy pensando mal de mi marido, estoy pensando mal de mi madre, estoy pensando mal de, yo no sé cómo voy a hacer para pagar. Esos son malos pensamientos. Los llevo cautivo en el nombre de Jesús. Lo primero que tenemos que hacer, Señor, yo llevo cautivo todo pensamiento. Yo voy a cambiar de trabajo, voy a cambiar de casa, tengo alguna decisión, llevo cautivo, antes de nada llevo cautivo esto aquí. Y ahora, Señor, dame tus pensamientos, dame tu dirección, dame tu guianza. Entonces el Señor empieza y te empieza a poner pensamientos. Y todo el pensamiento malo, todo lo que no sea de paz, todo lo que no sea de bien, tenemos que decirle fuera en el nombre de Jesús. Porque Dios nunca te va a poner un pensamiento malo. Dios, los pensamientos de Él son de bien. Sí, Dios te puede a lo mejor decir, no vayas ahí. Porque es verdad que Dios nos guía y a veces Dios nos dice, no, ahí no vayas. Pero es un pensamiento de protección, no un pensamiento de mal. Entonces, número 1, y ya vamos concluyendo el mensaje, llevar cautivo todo pensamiento. Número 2, vamos a leer Filipenses 4:13. ¿Qué nos dice el Señor en Filipenses 4:13? ¿Se lo lee mi esposo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces primero llevamos cautivo todo pensamiento. Y segundo, cambiamos los pensamientos para pensamientos de Dios. Es que esto me supera, yo no puedo con esto. Sea el ámbito que sea, es que no puedo, es que no soy capaz. Nosotros tenemos que quitar ese pensamiento y decir, podemos, en el nombre de Jesús. A mí me pasa muchas veces, yo no sé cómo voy a hacer esto, yo no sé. Bueno, pero en el nombre de Jesús todo lo puedo, ¿no? Decimos siempre. Y ya automáticamente el pensamiento del enemigo o nuestros pensamientos, porque mirad, hermanos, a veces hemos sufrido tanto de niños, hemos sufrido tanto
para conocer cuál es la buena y agradable voluntad de Dios, porque nuestra mente está viciada. Porque sales a la calle y ves robo, delincuencia, la gente, enciendes la televisión y ves todo mal, hablas con uno y todo, y nosotros no somos de este mundo, nosotros somos del reino de los cielos y tenemos que hablar y ver como Dios ve las cosas. Entonces, lo primero es llevar cautivo, lo segundo es cambiar los pensamientos. Vamos a leer 1 Corintios 15. Vamos a leer 1 Corintios 15, 57, 58. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde nos da la victoria? En todas las áreas de nuestra vida. Nos da la victoria familiar, nos da la victoria en la salud, nos da la victoria económicamente. No es que nos da la victoria en una cosa, nos da la victoria en toda nuestra vida completa. Dice así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hacemos en el Señor no es en vano. Amén. Todo esfuerzo que hacemos, todo calor que pasemos, todo calor que pasemos para la gloria de Dios es. Todo Amén. va a contar, hasta un sudor que echemos para el Señor nos va a contar para el reino de los cielos. Amén. Es una victoria. Todo el trabajo, hay las fatigas que he pasado, el trabajo que he pasado, porque me tuve que conseguir estas sillas, porque me tuve que, para sacar a mi familia adelante, para eso, todo eso es para bien. Entonces, todo no es en vano, todo está siendo para bien, para mayor recompensa, para mayor bendición. Y Dios nos ha dado la victoria. Entonces, en nuestro pensamiento se renueva como, sabiendo que Dios nos ha dado la victoria, no porque lo dice la hermana Berta, lo dice Dios. Decir, no, es que Dios dijo que me iba a dar la victoria, entonces yo confío en ese proceso, porque a veces, desde que Dios nos dice que tenemos la victoria hasta tenerla, va a pasar un tiempo. Desde que Dios le dijo a Moisés, saca a mi pueblo de aquí de Egipto y llévalo a tierra prometida, pasó un tiempo. Y nosotros vamos a pasar por ese tiempo, pero ¿cómo? En victoria. Amén. Señor, la victoria tuya es. Hay una canción que dice, la victoria tuya es. Pues así tenemos que seguir. Entonces, primero llevamos cautivo todo pensamiento, luego cambiamos los pensamientos de que todo lo podemos, y luego, tercero, sabemos que tenemos victoria en todo. Se te estropea el coche, mira coche, tengo la victoria, que Dios me lo va a arreglar o me va a dar otro. Ya está. Punto. No me voy a estresar. El dinero que no llega, tengo la victoria, cuenta bancaria la tengo, en el nombre de Jesús. Si sale bien, si no, Dios va a mandar. Si no, abre una ventana, abre una puerta, abre el mar, abre los cielos. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Entonces tenemos la victoria. Leemos 2 Corintios 2:14. 2 Corintios 2. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Amén. Mas gracias a Dios, el que nos lleva de triunfo en Cristo Jesús. Él nos lleva en triunfo. Nosotros pasamos por este problema, estamos pasando, cada uno sabe sus problemas, sus circunstancias, pero sabemos una cosa, que Él nos va a llevar de triunfo en Cristo Jesús. O sea, bueno, yo ahora estoy trabajando aquí, ahora a ver a dónde voy a trabajar. Bueno, una cosa sé, y en nuestro pensamiento decimos una cosa sé, que yo sé que Dios me va a llevar de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, que tengo la victoria en Cristo Jesús y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ya para concluir, leemos Primera de Juan 4:4. Primera de Juan. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros que lo que está en el mundo. Mira, hermanos, yo no sé
por lo que tú estás pasando. Yo sé por lo que yo paso. Yo también paso mis procesos, tengo mis pruebas, tengo mis luchas, tengo mis tentaciones. Yo no sé por lo que tú estás pasando. Pero una cosa sí es cierta y es verdad, que Dios es más grande que todo, como leímos ahí. Vuelvan a leer otra vez para taparlo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros que lo que está en el mundo. ¿Qué situación por la que estás pasando? Déjame decirte que mayor es Dios que está contigo que lo que está contra ti. Amén. Es mayor, tenemos un Dios poderoso y vencemos nuestros malos pensamientos con estas 4 cosas: llevando cautivo, cambiando y renovando nuestra mente en la palabra de Dios, declarando que somos más que vencedores, más que victoriosos, que Dios nos ha dado la victoria y que Dios es más poderoso que lo que nos está atacando. Amén. ¿Qué es lo que te está atacando? Pues Dios es más poderoso. Mira, problemita. Te digo una cosa, Dios es más poderoso que todo lo que me quieras aquí oprimir. ¿Y cómo seguimos así? Pues seguimos así, hermanos, orando, leyendo la palabra diariamente, congregándonos, porque la palabra de Dios dice que no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Puedes escuchar una prédica por YouTube, nosotros estamos retransmitiendo por YouTube, pero tienes que ir a tu iglesia, en donde estés. Hay una iglesia siempre local en algún sitio. Pues nuestra hermana tiene varias iglesias, como hace mi hermana que visita, ella está ahí siempre. Bueno, pues hay que congregarse, porque la mente se renueva con la palabra de Dios. No se renueva ni yendo al psicólogo, ni hablando con tu prima, ni yendo a un amigo, no. La palabra, los problemas se solucionan con Dios, con su palabra, y necesitamos ponerla por obra, porque hoy en día no se lee la palabra de Dios, no se lee. Entonces la gente dice: es que estoy con este problema. Digo, saca el problema y pon la palabra aquí. Dios dijo: soy más que vencedor. Ahí. Y necesitamos, porque se nos olvida, porque Dios dijo: meditarás de día y de noche. Todos los días meditarás. ¿Por qué? Porque se nos olvida. Se nos olvida que tenemos un Dios muy grande, que Dios es todopoderoso. Amén, que aleluya. Para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible para Dios. Amén. Para el que cree todo es posible. Y nos lo olvidamos. Y nos lo olvidamos de verdad en cosas pequeñas. Y que el Señor nos ayude a poner por obra su palabra. Amén. Que podamos, cuando salgamos de aquí, meditar todo eso que dijo el Señor y decir: bueno, Señor, tú dijiste que todo me va a ir bien. Yo sé que esto se va a solucionar. Y te alabo por ello. Aún no lo veo, pero yo te alabo, porque la fe es creer en algo que no ves. Esa es la fe. Y sin fe no podemos obtener nada. Le vino una mujer y le dijo: Señor, ven. Mi hija está endemoniada. Y el Señor le dijo que no estaba bien comer el pan de los hijos, que el pan era para los hijos. Y le dijo: sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas del suelo. O sea, tanta fe tenía esa mujer que dijo: aunque sea una migaja de Jesús a mí me liberta mi hija. Una migaja, que leas un poquito la Biblia, lees un salmito de nada, tú dices: pero Dios dice: seré como árbol plantado junto a aguas corrientes y mi fruto será perpetuo, y Dios me va a bendecir. Aunque sea un poquito, ese poquito, esa migajita, te liberta, te sana, te ayuda. Así que podamos limpiar nuestra mente, hermanos. Yo hablaba esta mañana con una persona y me decía: pero ¿qué pasa? ¿Que me estás diciendo que no tengo fe? Y digo: es que nos falta muchísima fe. A mí me falta muchísima fe. Tengo que estar leyendo y diciendo: Señor, ayúdame, dame fe. Quita toda incredulidad, quita todo temor. Amén. Tengo que estar así, echándolo fuera, todo temor fuera, todo esto fuera, porque estamos siendo atacados. Entonces no tenemos fe, no tenemos hermanos. Si la tuviéramos, le diríamos a ese monte: trasládate y ponte al mar, y nos obedecería. ¿Por qué no vemos los milagros? Porque nos falta mucho. Y que seamos
reconocer, dice, Señor, ¿cuánto me falta, Dios mío, Señor? Pero que la palabra, como dice, que nos limpie y que la podamos poner por obra del nombre de Jesús. Amén. Aquí la palabra.